Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, en esta presentación lo que voy a hacer es exponerles un poco sobre mi experiencia en las prácticas preprofesionales. Soy estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de la Facultad de Ciencias del Hábitat, Diseño y Arte y pertenezco a la carrera de Arquitectura. Mi nombre es Alejandro Mosquera Corrales y como ya mencioné, estoy cursando la materia prácticas preprofesionales con el docente, el máster arquitecto Daniel Espinosa. Bueno, como primer ítem, el que vamos a desarrollar es el ítem de losa alivianada con viguetas pretensadas y complemento de plataforma. Bueno, continuando con la exposición, vamos a presentar qué es como concepto una losa alivianada de viguetas pretensadas y complementos de plataforma. De manera resumida, este es un sistema constructivo de losa aligerada que utiliza viguetas de concreto pretensada y elementos de poliestireno expandido para reducir el peso y asimismo el costo de la losa. El plastoformo, también conocido como poliestireno expandido o EPS, este se coloca entre las viguetas y se cubre con una capa de concreto, creando así una losa resistente y ligera. Bueno, siguiendo tenemos lo que es el índice. Aquí tenemos los 12 puntos en los cuales vamos a ir desarrollando conforme vaya la presentación. Como primer punto tenemos lo que es el objetivo, el cual va a ser describir la planificación y ejecución eficiente, segura y ordenada del montaje y colado de la losa alivianada con viguetas pretensadas y complemento de plataforma, asegurando así su correcta integración estructural, el cumplimiento de las normas técnicas vigentes, el respeto a los plazos establecidos, así como un rendimiento óptimo en términos de costo, calidad, durabilidad y funcionalidad. Bueno, como punto número 2, lo que tenemos es el alcance del ítem. Aquí tenemos un plano de lo que es el nivel 5 del proyecto, en el cual se va a estar trabajando esta losa, eh, el cual es la terraza. Este presente ítem comprende la provisión, montaje y colado de la losa alivianada compuesta por viguetas pretensadas y bloques de plataforma, incluyendo todas las actividades necesarias para su correcta ejecución. Esto abarca el replanteo, la nivelación, distribución de viguetas según planos estructurales, colocación de plataforma, la creación de la malla electrosoldada, refuerzos adicionales como apuntalamiento provisional, la fundición con hormigón estructural, curado y retirado del cofrado. El ítem, como ya mencioné, se va a desarrollar en el nivel 5 del proyecto, que es el cual es la terraza. Este comprendiendo un total de 165.30 metros cuadrados. Como punto número 3 tenemos lo que son las responsabilidades. Entonces tenemos al director de obra, el ingeniero estructural, el ingeniero Alan Eight y los gerentes del estudio Dúo Arquitectura, que son los encargados del diseño arquitectónico, el arquitecto Diego Iriarte y la arquitecta Brenda Quesada. Luego sigo yo como pasante de la obra. Yo rindo cuentas principalmente al director de obra y el ingeniero estructural, pero también tengo que constantemente darle informes o reportes a los arquitectos porque ellos son los que están controlando mis prácticas profesionales. Después del director de obra tenemos al contratista, el cual es el señor Albino, es un maestro de obra, y abajo de él seguiría el maestro albañil encargado de lo que es la elaboración de la losa. Y luego sus ayudantes albañiles que tiene un equipo de 5 personas. Bueno, como punto número 4 tenemos las normativas y permisos aplicadas a este ítem. Dentro de las normas bolivianas está la norma boliviana 1225001 de hormigón estructural, requisitos de diseño y construcción. Basada esta en la norma internacional ACI 318, regula todo lo relacionado al concreto armado, incluidos materiales, diseño, colocación, curado y refuerzo. Este también es aplicable a viguetas pretensadas, concreto colado de sitio y refuerzos negativos. Otra, otra norma sería la norma 7420001, que es la de cargas en las estructuras.
Esta define las cargas mínimas de diseño, las cargas viva, muerta, viento, sismo, nieve, etc. Es esencial para el cálculo estructural de la losa alivianada. Y luego tenemos la norma 7410.001, que es la norma de seguridad estructural de edificaciones. Esta determina los criterios de seguridad, resistencia y estabilidad para el diseño estructural en edificaciones. Asegura que la losa alivianada cumpla con los requisitos de durabilidad y comportamiento sísmico. Luego tenemos las normativas municipales del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el Código de Urbanismo y Obra y del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. El reglamento que establece las condiciones para edificar dentro del municipio. También que exige el cumplimiento de las normas bolivianas en todo proyecto estructural y requiere que toda estructura sea calculada y firmada por un profesional colegiado. Y luego tenemos reglamento técnico de la construcción del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz. Complementa el Código de Urbanismo, establece normas técnicas mínimas para materiales, ejecución de estructuras, prefabricados y componentes livianados como el plastoformo. Define también criterios para el control de calidad, seguridad en obra y durabilidad. También tenemos lo que son las normas internacionales de respaldo, que son de aplicación referencial en Bolivia. Tenemos la ACI 318, que es la Building Code Requirements for Structural Concrete. Esta norma americana, adoptada como base en la norma boliviana 1225001, incluye edificaciones detalladas para elementos pretensados, refuerzos, control de calidad, colocación del concreto y diseño estructural. Y también tenemos la PCI Design Handbook, que es Precast and Prestressed Concrete. Manual técnico que regula el diseño y uso de elementos prefabricados pretensados como las viguetas. Como punto número 5 tenemos los equipos y herramientas que se utilizan durante el proceso de la ejecución de este ítem. Y como herramientas tenemos las que se utilizan más comúnmente: el flexómetro, la grifa para doblar los fierros, también la dobladora de fierros que es para el armado de los estribos, el alicate para el momento de hacer amarrado en la armadura con el alambre, martillo, nivel, badilejo, la pata de cabra, regleta. Y como equipos tenemos taladro, sierra circular, amoladora, vibradora y el camión mezcladora o mixer, que es el cual lleva a la obra el hormigón. Bueno, pasamos a lo que es la operación, que es el punto 6, donde vamos a mostrar el antes, en el cual vamos a ver revisión de planos, replanteo, armado de vigas, apuntalamiento, encofrado, colocado de viguetas, colocado de los complementos de plataforma, armado de la malla electrosoldada y la instalación del sistema sanitario y eléctrico. Como el durante, lo que vamos a ver es la llegada del hormigón, el quitado del precinto, realización de la prueba del cono de Abrams, limpieza previa al vaciado, vaciado del hormigón, vibrado y nivelado. Y después veremos lo que es el curado, el secofrado y la limpieza de escombros. Y primeramente veremos el antes. Aquí vamos a mostrar más o menos un poco la distribución de la manera en que trabajan en la obra. Aquí en la parte de adelante podemos ver el punto número 1, que es donde tiene la zona de tirado de escombros. El punto número 2 es el sector de preparado de mortero o hormigón. Y el punto número 3 es donde almacenan el material, ya sea ladrillo, cemento, arena, ripio. Y en el punto número 4 está la estación donde está para doblar lo que es las varillas de acero para hacer los estribos. Y dentro delante, en la operación ya empezamos a ver lo que se hizo primero fue una revisión de planos arquitectónicos y detalles constructivos, los cuales fueron dados por el ingeniero a mi persona. Aquí podemos ver un plano del nivel 5, que es la terraza, que es toda la losa que se va a estar elaborando durante este ítem.
y algunos detalles constructivos como hacer dimensiones de las vigas, tamaños de los estribos, y, entre otras cosas. Bueno, el primer día de obra fue el 26 de marzo. Cuando yo entré a la obra ya el ítem que estoy desarrollando ya se había avanzado bastante. Como podemos ver, ya estaban todas prácticamente las armaduras hechas de las vigas. Entonces lo que estaban haciendo era hacer el amarrado de todos los estribos en cada intersección de los estribos con los fierros. Se hacía el amarre y eso era lo que estaban haciendo en el momento en que yo ingresé a la obra. Eh, Prácticamente, como ya le dije, todas las armaduras de las vías ya estaban armadas y puestas donde deben ir según especificaciones técnicas, ya que tenemos como dos grosores, digamos, o dos dimensiones diferentes de vigas. Aquí podemos ver unos videos cortos más o menos del trabajo que hago. Bueno, ese es el estado en el que yo conocí la obra, digamos, cuando entré. Siguiendo el día 27, seguía con el trabajo del amarrado de los estribos. Como ya mencioné, cada intersección de la viga entre los estribos y el armado se hacía este amarre con alambre. Y también ese día llegaron unas vigas de madera, las cuales sirvieron para hacer un armado de una plataforma en el cual se iba a trabajar, sobre el cual se iba a trabajar lo que es un voladizo que tenía esta losa en la parte de la fachada principal. Al siguiente día lo que se hizo fue la instalación de las vías que previamente habían llegado el día anterior. Lo que se hizo fue perforar la losa en la que se está trabajando y proceder a amarrar, digamos, estas vigas de madera en ambos extremos. Se sujetaron y se anclaron a la viga en estas partes que están marcadas. Esto se hizo con fierro de 6 pulgadas y se seguía trabajando simultáneamente en el amarre de los estribos de las vigas. El día 31, el personal solamente fueron 3 personas, entonces solamente se hizo el clavado de tablones de la madera sobre estas vigas previamente ya ancladas a la losa, para sobre esto poder trabajar, como ya mencioné, el voladizo que va a estar en la parte de arriba de la siguiente losa. Bueno, este, el primero de abril ya se inició con el trabajo de encofrado de las vigas. Y previamente a instalar estos encofrados, lo que se hacía era engrasarlos con aceite quemado. Y no explico lo que es el armado de estos encofrados, porque ya son reutilizados de las vigas anteriores, de la losa anterior que se trabajó, son reutilizados. Pero más o menos aquí te pongo en detalle más o menos las dimensiones y cómo se trabajaba. Eran encofrados de 30 centímetros de alto y cada 50 centímetros se ponía un listón. Esto de 2 pulgadas y el tablón de madera era de 1 pulgada. Y como ya mencioné, el inicio de encofrado de las vigas y apuntalado de estas vigas en la parte frontal, que era en el sector donde todavía no se había hecho lo que es el apuntalamiento de las vigas. Y como mencioné que ya se estaba haciendo el encofrado, se inició a encofrar en los laterales de los medianeras, y estos encofrados, al no poder colocarse puntales, digamos, al borde, lo que se hacía era perforar el muro y se insertaban fierros de 6 pulgadas de unos 45 centímetros, se incrustaban
y luego se doblaban hacia arriba y luego lo que se hacía era perforar el encofrado y cruzaban alambre, perdón, se cruzaba alambre y se amarraba esto y de esta manera se sujetaba el encofrado a la viga. Continuando, el día 2 lo que se hizo fue seguir con este armado de encofrado y colocado del mismo. Como podemos ver en la primera foto, se hace lo que mencioné antes en los encofrados laterales, que también se hace todo, digamos. Lo que se hace es perforar en cada listón al lado, se perfora el encofrado en ambas planchas y se atraviesa con un alambre de amarre doble que no tengo la imagen, pero lo que hacen es poner como que el alambre y lo ponen cuatro alambres y lo giran y hacen un solo alambre con ese grosor y ese lo utilizan para amarrar este encofrado, digamos. Utilizan el flex obviamente para darle la medida establecida y lo sujetan de esta manera para que el encofrado no se abra al momento del vaciado. Continuando con el antes, el 4 de abril se seguía trabajando en el encofrado de las vigas y como podemos ver ya básicamente estaban prácticamente todas las vigas encofradas, siguiendo el mismo proceso que se ha venido haciendo que el colocado de esta, luego el perforado y con ayuda del flexo se le iba dando las dimensiones digamos que le corresponde a cada viga y se amarraba con alambre de amarre para evitar que estos se abran al momento del colado. Y también podemos ver que siguen comprando las vigas que son en las medianeras de la obra y siguiendo el mismo proceso que ya se mencionó antes, que era colocando estos fierros incrustados en el muro. Esto igual cada 40 centímetros se hacía. Eh, bueno, el día anterior, por la tarde, se hizo la instalación del colocado de esta base, digamos que es para el voladizo de la losa, que está en la parte frontal, en la fachada principal. Este voladizo, como ya había mencionado antes, tiene la medida de 1 metro y pregunté el proceso en el cual lo hicieron y lo primero que hicieron fue hacer el colocado de estos listones cada 40 centímetros. Se, se clavaron al encofrado que ya estaba sobre esta viga de acá y luego lo que se hizo fue apuntalarlo. Cada listón se apuntaló y con la ayuda del nivel se dejó estos listones a 180 grados, digamos. Y luego de esto, sobre estos listones fue que se clavaron estos tablones de madera, los cuales van a ser la base donde se va a colocar el, la armadura para este voladizo. Y ese mismo día se recepcionó los materiales que son para el posterior armado de la losa también, que son los complementos de plastoformo que van a ir entre las viguetas, que también las viguetas fueron las que llegaron este día. Bueno, el 5 de abril se continuaba con el trabajo del encofrado de las vigas y una cosa que me olvidé mencionar antes es que simultáneamente, digamos, mientras iban colocando los encofrados y amarrados y ya dándole la dimensión que requiere, lo que se hacía era clavar clavos en la parte superior de este encofrado. No se clavaban completamente, sino que se clavaban hasta cierto punto. Esto para más adelante, al momento de colocar los complementos de plastoformo, eh, apoyarlos sobre estos clavos y así evitar que los plastoformos se vuelen, digamos. Entonces, esto es un punto importante que no mencioné anteriormente. Y también, como el día anterior había mostrado, llegaron las viguetas. Lo que se hizo este día fue subirlas todas de manera manual, desde la planta baja hasta este nivel 4. Se las subieron y se las fueron colocando
en cada una de las luces, digamos, de la losa, de acuerdo a las especificaciones que están en los planos. Y siguiendo el día 7, eh, bueno, repetitivamente se continuaba con el trabajo de los encofrados. Y lo que se hizo fue también el día anterior por la tarde, que tampoco pude estar presente y no lo vi, pero se hizo el armado de esta armadura para el voladizo de la losa. Y se armó esta estructura, digamos, con fierro de 12, los, la- los fierros del 12, y los estribos con fierro de 6 pulgadas. Las armaduras están colocadas cada 40 centímetros porque los casetones que vienen entre esta losa tienen una dimensión de 40 por 80 centímetros. Aquí podemos ver mejor, lo que se hace es la varilla de, de 1,10 m se dobla en sentido contrario las puntas 10 centímetros. Estas sujetan en la parte de adelante, digamos, en la armadura que va en todo el frente, y luego en la parte de atrás lo que hace es irse para abajo y se sujeta a la viga anteriormente ya armada y colocada en esta parte. Aquí podemos ver más o menos un esquema de cómo era esta armadura. Con los fierros amarillos son los fierros de 12 pulgadas y los estribos de 6, y están colocados en cada 10 centímetros. Y estas tienen la dimensión de 10 por 10, los estribos. Bueno, el día 9 lo que se hizo fue primeramente subir todos los complementos de plataforma al nivel 4, perdón, al nivel 3, que es un nivel antes de donde se está trabajando. Y se comenzó con el trabajo de subir todos estos complementos, perdón, todas las viguetas sobre los encofrados y las vigas. Esto lo que se hace es trasla- traslapan al momento de colocarla las viguetas, cruzan todo el ancho, digamos, de la viga, una a la otra, y de esta manera se van colocando en todas las luces de la losa, y obviamente respetando el espacio para que encaje perfectamente las dimensiones del complemento de plataforma que van a ir entre las viguetas. Y previo a poner, digamos, las viguetas, de subirlas y colocarlas adecuadamente según las especificaciones técnicas del plano, lo que se hizo fue apuntalarlas para reforzar estas viguetas, para ayudar a soportar el peso al momento del vaciado. Y lo que se hacía era, con la ayuda de una guía, una base, una viga metálica guía, se colocaba en todo el largo transversal de la viga, para que soporte toda, se la amarraba con alambre y posteriormente se ponía el puntal eh, en toda este largo, digamos, de la viga. Y aquí se iniciaba con el colocado de clavos también, que ya había mencionado anteriormente, que en realidad ya lo estaban haciendo, solamente que en esta parte lo noté. Y como que todos los encofrados se fueron colocando los clavos para ahí poder colocar sobre esto los complementos de plataforma. Aquí podemos ver cómo más o menos se estaba haciendo el trabajo de Bueno, una vez colocados los plataformos, perdón, las viguetas, ya se comenzó con el trabajo del colocado, el plataforma en todas estas luces de la viga. Y simultáneamente se hacían todos los trabajos. El colocado de los plataformas, otro grupo estaba apuntalando, entonces se trabajaba de esta manera simultánea
todas las personas que estaban en la obra. El día 10, ya acercándonos al día del vaciado, se continuó colocando, digamos, en toda la losa los complementos y también se empezó a colocar lo que es las galletas en todos los tramos de las vigas, que el recubrimiento que está en las especificaciones es de 2 centímetros, pero no tienen una galleta como tal, sino que como que buscaban residuos de, de maderas que tenían, o también con el colados previos de columnas que tenían, hacían planchas de hormigón y las mantenían de 2 centímetros para luego estas picarlas y utilizarlas como galletas. Así, de esta forma, eh, podían tener, digamos, este material que no era como que uno comprado específicamente para esta función, sino que como que ellos lo creaban en la obra y cito. Y como ya tenían luces que estaban completamente cubiertas con los complementos, lo que se continuó, el siguiente paso era el armado de la malla electrosoldada y esta se hizo con fierro de 6 pulgadas. Se fue colocando de manera longitudinal y transversal, obviamente, para crear esta malla que va a tener una trama de 20 por 20 centímetros de separación. Como podemos ver aquí, bueno, el 12 de abril ya en este punto ya toda la losa estaba cubierta con los complementos de plastoformo y ya estaba prácticamente toda la malla electrosoldada armada. Todavía faltaba el amarrado en algunas uniones, pero se estaba trabajando en eso. Podemos ver aquí un video, o bueno, unos videos donde muestra ya más o menos el avance de esta parte. Bueno, como ya había mencionado, esta malla se está creando con una trama, se creó con una malla de 20 por 20 centímetros la trama y con fierro de 6 pulgadas, y en cada intersección sí o sí se tiene que amarrar con alambre. Simultáneamente a esto, se comenzó con el trabajo de armado de las columnas que van a ir en el siguiente nivel. Eh, de esta manera pude ver cómo era el trabajo de ellos al momento de hacer estas armaduras, porque como mencioné al principio, cuando yo entré ya prácticamente estaban todas las armaduras hechas y colocadas sobre las vigas, digamos, y yo no pude ver el proceso de esto, pero en esta parte de aquí pude ver cómo lo hacían. Primero, mientras unas personas hacían los estribos, se armaba en la parte de abajo, digamos, se colocaban los fierros y luego los estribos se colocaban la cantidad requerida y se iban amarrando en los laterales primeramente para luego poder darle la separación que le corresponde y así poder ir abriendo y que sea más fácil el amarrado de cada intersección. Esto se hizo el armado de estas columnas porque se tiene que dejar, digamos, sujetas las columnas ya dentro de las vigas para que continúen y crezca la columna desde el vaciado de esta losa de acá. Y luego ya tenemos lo que es el durante, que va a ser el día del vaciado. Dentro de las actividades que vamos a ver va a ser la llegada del hormigón, el quitado del precinto, la realización de la prueba del cono de Abrams, la limpieza previa al vaciado y el vaciado del hormigón vibrado y nivelado. Como ya mencioné, el día 15, que es el durante, ya es el día en que se va a vaciar. Este día no se previó tanto, la verdad, en cuestión de tiempo, porque el cronograma no lo estaba respetando.
Entonces el día del vaciado se continuaba y básicamente se inició, fue el segundo día de inicio de las instalaciones eléctricas, sanitarias y pluviales. Eh, de hecho, no tenían los planos técnicos específicos, finales. Entonces fue como que fue poniendo el eléctrico según tenía entendido antes. Entonces le iba indicando más o menos dónde era. Y fue un trabajo no tan previsto, vamos a decirlo así. Pero al final sí se dejaron donde deberían ser. eh, al, cada punto, digamos, de luz y de punto sanitario. Y como mencioné, tampoco se previó lo de las columnas, entonces se continuaba armando las columnas el día del vaciado. No estaba terminado todavía el trabajo. Eh, y eso de las 9 de la mañana ya llegó el mixer. Empezaron a listar todo lo que es los conductos para llevar el hormigón desde la planta baja hasta el nivel 5 y nos tuvieron que esperar 40 minutos para empezar el vacío porque seguíamos armando las columnas. Entonces lo que se hizo, porque no se llegó a colocar todas las columnas bien armadas, lo que se hizo fue colocar los fierros donde correspondía y hasta cierto punto amarrarle los estribos. No completamente como se tenía previsto hacerlo, digamos, como tener toda la armadura completa de las columnas ya puestas ahí, pero nos comió el tiempo. Bueno, continuando ese mismo día, se estaba haciendo el colocado de galletas en la malla electrosoldada para tener así el recubrimiento que se requiere en la carpeta. Y también se hizo la limpieza, como podemos ver aquí en los encofrados, queda siempre residuos de plastoformo o cualquier otra como que residuo que tenga que pueda evitar una homogeneidad y como que contaminación del hormigón al momento del colado. Eso por eso se limpia, con la ayuda de una sopladora se pasa todo el tramo de todas las vigas y ahí vamos a ver. Bueno, y a las 9:50, eh, bueno, 9:40, se hizo la verificación del hormigón que llegue según lo previsto, lo solicitado, y el quitado del precinto y en la prueba del cono de Abras. Eh, se hizo la prueba. 12, 12 y media. Bueno, previa verificación, digamos, del cono de Abras y todo, se inició con el vaciado a las 9:50, lo que quiere decir que desde que llegó el mixer a las 9 de la mañana, tuvieron que esperarlo eh, hasta las 50 minutos hasta la hora del vaciado. Esto porque no se previó con tiempo, entonces estaban haciendo el trabajo de manera acelerada entre el colocado de galletas, el armado de las columnas, la limpieza, todo. Y sin contar las instalaciones de los tubos para el sistema eléctrico y todo eso. Bueno, continuando, eh, lo que se hizo fue ya, como mencionamos, se inició el vaciado, lo que es el vaciado del hormigón. Y mientras se vaciaban, dos personas se encargaban de esparcir lo que es el hormigón. Esto con la ayuda de palas, digamos, lo vaciaban, lo esparcían en toda la losa, en todo ese sector. Y de forma simultánea, una persona sujetaba el vibrador y otra persona lo utilizaba. En esta parte no tuvieron mucho cuidado en cuestión de evitar tocar, digamos, las vigas, el armado de las vigas, sino que lo vaciaban y vibraban
chocando en la armadura. Y como ya sabemos, esto se debe evitar porque eso hace que eh, las piedras que vienen en el mortero, en el hormigón, como que se baje y solamente quede una capa abajo de piedra y luego puro mortero. Y eso no está bien. Al principio hasta se estaba haciendo así, pero se hizo la corrección y ya se estuvo supervisando de mejor manera para que el trabajo se haga de manera correcta como se debe hacer. Luego se hizo el quitado del segundo precinto porque llegaron tres mixers en total, cada uno con, bueno, cada mixer traía, los primeros dos traían 8 metros cúbicos y el último que se solicitó después porque no alcanzó lo que estaba previsto fue de 7,5 metros cúbicos. Lo que me olvidé mencionar es que el hormigón es un H23. Bueno, eso a las 10:44 se hizo el cono de Abrams, también la prueba del cono de Abrams y otra vez el quitado del peso. Ahí ya terminé 100% la ahorita ya. Tengo entuba la losita. Vamos a descansar. Vamos a llegar al camión. Bueno, como podemos ver, una vez vaciado el hormigón y expandido, digamos, con la ayuda de pala, lo que se hacía era nivelar con unas regletas metálicas, se nivelaba un poco y como sabíamos hasta qué nivel, mm, con la ayuda del encofrado, nomás, era como que lo ibas direccionando, tratando de mantener el nivel del encofrado de todo el sector. Esa era la guía para saber el nivel de esta carpeta. Eh, Haciendo la nivelación. Ahí como podemos ver en el último video, ya prácticamente ya estaba casi toda la losa nivelada. Solamente faltaba este sector que era donde ellos estaban caminando. Y bueno, hasta ahí fue el día de- del vaciado, que fue el durante. Y luego el después, que es donde se ve el curado, desencofrado y la limpieza de los escombros. Bueno, en cuanto a curado, no hubo ningún curado, ningún día. Eso que después previamente en el control de calidad vamos a ver. No hubo el curado. Y al siguiente día lo que se hizo ya fue desencofrar en este sector de las escaleras, en el shaft, todas las vigas igual al borde, digamos, la medianera, de todo el contorno, también se quitaron. eh, y se detuvo el quitado, digamos, del desencofrado en la parte de abajo hasta el día 9 de mayo. Se procedió ya al quitado de puntales y al desencofrado de todas las vías porque ya se estaba iniciando con el trabajo de levantamiento de muros, entonces esto ya se tendría que sacar. Y eso fue toda cuestión de la operación hasta ese punto. Y luego tenemos las variables.
Tenemos la losa cacetonada y la losa alivianada con viñetas pretensadas y complementos, que es la variable que ya explicamos en esta operación que pasó. Y luego tenemos la losa de placa colaborante. Vamos a aplicar un poco de la losa cacetonada, que esta también es conocida como losa nervada. Son una solución constructiva eficiente para cubrir grandes luces. Estas aprovechan una estructura interna optimizada para reducir el peso y el consumo de materiales, manteniendo una alta resistencia. Bueno, continuando, el funcionamiento. El principio principal radica en la distribución estratégica de los esfuerzos. La losa cacetonada concentra la resistencia en nervios o costillas, dejando huecos entre ellos. Estos huecos ocupados por casetones reducen la cantidad de hormigón requerido sin sacrificar la resistencia estructural. La losa trabaja en flexión en dos direcciones, siendo los nervios los encargados de soportar las cargas principalmente. Los tipos de casetones. Estos pueden ser de dos tipos, pueden ser recuperables y obviamente perdidos. Los recuperables son fabricados en plástico, se retiran fácilmente una vez fraguado el hormigón, reutilizándose en otros proyectos. Los perdidos, estos se integran permanentemente a la estructura, pueden ser de hormigón o de poliestireno expandido, siendo estos últimos más ligeros y con mejores propiedades aislantes. Dentro de las ventajas, tiene que la reducción de peso. Al eliminar concreto de zonas no estructurales, se disminuye el peso total de la losa, lo que reduce las cargas sobre columnas y cimentaciones. Eficiencia estructural. Las nervaduras formadas entre los casetones actúan como vigas, permitiendo cubrir mayores luces sin necesidad de apoyos intermedios. Ahorro de materiales. Se utiliza menos concreto y acero, lo que puede traducirse en ahorros económicos. El aislamiento térmico y acústico. Los casetones de EPS proporcionan propiedades de aislamiento, mejorando el confort interior. Flexibilidad en el diseño. Permite crear espacios amplios y abiertos, adaptándose a diversas necesidades arquitectónicas. Constituye un arreglo lineal de nervios que, actuando como vigas, soportan la carga de un plano horizontal. La equidistancia depende de los elementos que se utilicen como encofrado. Las áreas tributarias de cada elemento, o sea, los nervios, son más pequeñas que las de una viga. Las vigas de unión de los pilares se calculan como zapatas continuas bidireccionales, como ya mencionamos anteriormente. El espesor mínimo que debe tener la losa es de unos 20 centímetros. Estas definen arranques de los pilares en los encuentros de las vigas bidireccionales. En la fachada de los edificios conviene crear una zanja perimetral hormigonada en forma de sucho o que las losas vuelen alrededor de la línea de la fachada. Las nervaduras o viguetas deberán tener un ancho de al menos 10 centímetros y un peralte no mayor que 3 veces y medio dicho ancho. La distancia libre entre nervaduras no será mayor de 75 centímetros. Esta limitación permite un ligero incremento en la capacidad de corte del concreto y la disminución del recubrimiento del esfuerzo. Si la losa tiene embedidas tuberías, su espesor deberá ser por lo menos de 2,5 centímetros mayor al diámetro exterior de los tubos. Estas dejan vanos intermedios. Pueden ser ocupados permanentemente por bloques huecos o materiales con un peso volumétrico que no exceda de 900 kilogramos por metro cúbico y sean capaces de resistir una carga concentrada de 1 tonelada. Puede colocarse temporalmente de manera de cimbra para el colado de las traves. Casetones de plástico prefabricados. Una vez fraguado el concreto, debe retirarse y lavarse para usos posteriores. Sobre las cimbras se colocan los elementos prefabricados. Se colocan los armados de los traves intermedias y de la losa superior. Dicha losa se calcula con el claro formado por la retícula de las traves. Tiene la ventaja de poder apoyarse directamente sobre las columnas sin necesidad de traves de carga entre columna y columna, cuando no se cuenta con la cantidad de cimbra suficiente o bien cuando no hay el tiempo suficiente. Es muy importante suspender el mismo, tanto en losas como en traves, a la mitad de la distancia entre apoyo, dando a la superficie de corte una inclinación de 45 grados y dejando prolongada la varilla para dar continuidad así con el colocado siguiente. Cuando por alguna razón sea necesario suspender el colado,
En los apoyos de las losas o traves deben tomarse precauciones para tomar el esfuerzo de corte con fierro. Dentro del proceso constructivo, la cimbra. Esta deberá estar perfectamente al nivel requerido. Será plana, cuidada y resistente de madera o de metal. El trazo de la retícula. Se trazan sobre la cimbra los espacios que corresponden a las hileras de bloques de borde, las hileras interiores de cajones formadas por los bloques. Se localizará fácilmente mediante reventones, tomados desde los elementos extremos. Conviene indicar sobre la cimbra la posición de estos bloques con trazos no necesariamente continuos. En la colocación de los bloques, se podrá hacer al mismo tiempo que el trazo de la retícula. El manejo y colocación de los bloques se hace fácilmente a mano, procurando que asienten muy bien sobre la cimbra. Para un recubrimiento adecuado en el esfuerzo metálico, conviene colocar calzas, una por cada bloque, sobre las cuales se tienden las varillas de refuerzo inferior, primero en un sentido y luego en otro. Se ponen los estribos en ambas direcciones y se coloca el esfuerzo superior, amarrándose con los estribos en la posición indicada en los planos constructivos. En la zona del capitel debe revisarse cuidadosamente la colocación del esfuerzo, pues es la zona sometida a los máximos esfuerzos y la colocación de su armado es a base de varillas rectas. En las nervaduras del capitel que van a la columna a columna y las dos laterales, se colocan dos varillas abajo y dos arriba, aumentando en el capitel la cantidad necesaria para tomar los esfuerzos. En las nervaduras centrales del claro se dispone solo de una varilla inferior y otra superior. Todo esto obviamente dispone de una varilla inferior y otra superior. Todo armado dependerá principalmente del diseño y del cálculo. Para introducir las instalaciones eléctricas, se colocan sobre el bloque donde se requiera la instalación y se perfora. Estas tuberías o ductos deberán colocarse después de tener terminado todo el armado. Para las instalaciones sanitarias que generalmente están concentradas en zonas definidas, es conveniente alojarlas en esa zona o se puede colgar dichas tuberías de la estructura, pero se tendrá que utilizar un falso plafón. Al momento del colado, en las nervaduras centrales, que son las más angostas, se deberá tener controlado el colado para asegurarse de que se llene el reducido ancho de la nervadura y una vez que el concreto llegue al nivel de los bloques, se ensalzará al nivel requerido. Para colados interrumpidos deberá dejarse las juntas en los sitios de menor esfuerzo. El desimbrado es fácil y rápido porque la cimbra se adhiere solamente al concreto de las nervaduras, conservándose mucho mejor y teniendo mayor duración. Siguiendo con el punto 8, que sería el sistema integrado de gestión, primero tenemos lo que es la seguridad ocupacional, que es la seguridad física de todos los trabajadores y consiste en desarrollar un plan de contingencia e identificar los posibles riesgos para poder prevenirlo. Dentro de las operaciones tenemos el control de capacitación previa al proceso, el cual no se hace. Capacitación del plan de contingencia tampoco se hace. Personal capacitado con el uso de equipos, esto sí. Control de orden y limpieza, sí. Se hacía recojo de escombros regulares, la verdad. Control de EPP de trabajadores no se hacía, no existe control alguno. Uso de casco de polietileno no tiene. Uso de botas de seguridad no. Uso de gafas no. Uso de guantes de seguridad no. Uso de ropa de seguridad. Algunos esto sí, pero lo pongo como así porque algunos utilizaban camisa o pantalón o viceversa, sí. Pero ninguno el traje completo. Y el uso de cinturón de portaherramientas, no. Luego, siguiendo con el SIC, tenemos seguridad ambiental. Eh, Aquí podemos ver que tenía disposición de residuos de escombros, sí, como mencionamos antes. Tenían un sector donde colocaban los residuos. Manipulación de sustancias peligrosas, no. Materiales reutilizables, sí, como mencioné, los encofrados ya estaban siendo reutilizados de las anteriores vías que se habían armado. Control de emisión de ruido, no. Permiso para la actividad, sí. Uso controlado del agua, sí. Y la limpieza, sí.
Dentro de lo que es la calidad, en el antes tenemos revisión de planos técnicos, sí, replanteo, sí, armado correcto de las armaduras según especificaciones técnicas, también, sí, el apuntalamiento de las vías de forma correcta, sí, armado de encofrados, sí, colocado de los encofrados, sí, colocado de viguetas según las especificaciones técnicas, también, colocado de complementos de plataforma, sí, armado de la malla electrosoldada, sí, instalación del sistema eléctrico sanitario y pluvial, sí, limpieza general previa al vaciado, sí. Durante el llegado. Llegada al hormigón y retiro del precinto, sí. Realización de la prueba de cono de Abraham, sí. Vaciado del hormigón, sí. Vibrado correcto del hormigón, no. No se tuvo cuidado de no tocar la armadura al momento del vibrado en ciertas partes. Nivelación del hormigón, sí. Curado, no se realizó ningún curado. En el después, bueno, aquí lo repetí. El curado no, no se realizó ningún curado. Desencofrado sí. Y la limpieza de escombros, sí. Como mencioné, se hacía constantemente. Como punto 10 tenemos el análisis de la perspectiva arquitectónica. Aquí lo quise desglosar en forma, espacio, función, lenguaje y tecnología. Como forma tenemos que este sistema es modular y repetitiva. Las viviendas pretensadas siguen un patrón lineal que da ritmo a la losa y los bloques de plataforma se colocan entre ellas para aligerar el peso sin perder resistencia. Esta disposición define una trama estructural limpia y ordenada. En el espacio. Desde el punto de vista espacial, este sistema permite luces medias ideales para espacios de uso residencial, oficina o comercio. Al ser más liviana que una losa maciza, permite mayor flexibilidad en la organización del espacio interior sin necesitar tantos apoyos intermedios. Eso facilita espacios más amplios, limpios y versátiles. Dentro de la función, funcionalmente reduce el peso propio de la estructura, lo que permite optimizar las dimensiones de vigas y columnas. Es eficiente en cuestión de costos y rápida de ejecución, porque muchas veces se monta como un sistema semi prefabricado. Tiene un buen comportamiento térmico acústico gracias al EPS, que es plataforma. Como lenguaje, las losas tienen un orden constructivo claro y sistemático. Al usar viguetas pretensadas y módulos de plataforma, hay un lenguaje repetitivo que se traduce en una lógica estructural visible, clara y fácil de hacer. Ese orden puede influir incluso en el diseño arquitectónico marcando ejes y proporciones. Y por último, en cuestión de tecnología, este sistema combina tecnología prefabricada, que son las viguetas, con materiales livianos como el plastoformo. Esto aporta ya de manera una estandarización de este proceso constructivo, un ahorro de mano de obra especializada porque se monta de manera rápida, es súper práctico. Tiene innovación y eficiencia estructural por el uso del pretensado que permite luces mayores y menor deflexión. Como recomendaciones, una revisión previa al diseño estructural. Verificar que los planos estructurales estén actualizados y aprobados por el profesional responsable. Confirmar longitudes, ubicación de apoyos y refuerzos negativos. ¿Esto por qué? Porque sus planos estructurales no estaban actualizados al momento que yo los solicité. Ellos habían hecho ciertas modificaciones del ingeniero, pero solamente directamente había hablado con el, con el maestro en obra y no se hizo una actualización de estos planos. Control del terreno a nivel de base. Hay que asegurarse de que el nivel donde se apoyan las viguetas esté limpio, nivelado y sin desniveles. Revisar que los muros o vigas de apoyo estén a escuadra y firmes. Esto siempre. eh, Transporte y almacenamiento adecuado de materiales. Evitar golpes en la vigueta pretensada durante su traslado. Almacenar los bloques de plataforma lejos del sol directo y protegidos del viento, porque son muy livianos y se pueden volar. Una correcta disposición de las viguetas. Colocar las viguetas según la modulación del plano estructural, respetando espacios entre ejes. Evitar empalmes no previstos si hay traslapes que estén en zonas permitidas por el cálculo. Esto se hizo de manera correcta. Colocación ordenada de plataforma. Esto se hace Esto, como mencionamos antes, tiene un lenguaje claro el sistema constructivo porque los complementos ya tienen una dimensión establecida, entonces es fácil saber el espacio que hay que dejar entre la vivienda y la vivienda. Y así facilita también el momento de su colocación.
La instalación del acero de refuerzo. Colocar la malla electrosoldada a los esfuerzos negativos y adicionales según plano. Usar calcets plásticos o cubitos para que el acero no quede pegado al, al plastoformo. Esto lo menciono porque, eh, como mencioné en el proceso delante, el colocado de bayetas se hizo el mismo día del vaciado y no se hizo de manera correcta. Se colocaba de manera así esporádica por todas partes, entonces no se hizo de una forma correcta. Esto hay que preverlo bien. Eh, Luego el apuntalamiento firme y bien distribuido, esto sí se hizo bien. Usar puntales metálicos o de manera en buena condición, distribuirlos según los requeridos, generalmente cada 1,5 a 2 metros, verificar la verticalidad y nivel antes del colado. Colocado en concreto, hacerlo de forma continua para evitar juntas frías, vibrar suavemente para no mover el plataforma ni dañar las viguetas, cuidar los tiempos y clima, evitar calor bajo sol intenso sin protección o en lluvia. El curado adecuado. Esto, iniciar el curado apenas el concreto haya endurecido superficialmente 2 a 24 horas. Mantenerlo húmedo al menos 7 días usando agua, manta húmeda o aditivos especiales. En este caso no se hizo ningún curado, así que esta es una recomendación. El desencofrado y retiro de apuntalamientos solo después de alcanzar la resistencia mínima especificada, normalmente a los 14 o 21 días. Realizarlo de forma gradual y cuidadosa sin golpear la losa. Bueno, como último punto tenemos lo que es el glosario. Puse lo que es la grifa, galleta y talochadora. La grifa. Esta es una barra de acero que termina en forma de F. Es uno en uno de sus extremos. Esta se utiliza para hacer dobleces de rectificación después de que se han colocado las armaduras del fierro. La galleta. Una galleta o separador es un elemento prefabricado de mortero o concreto utilizado para mantener la distancia correcta entre las varillas de refuerzo y el encofrado o la superficie de la estructura, asegurando así el recubrimiento adecuado del acero y la durabilidad de la estructura. Estas piezas, a menudo cúbicas o de forma similar, evitan el contacto directo entre el acero y el encofrado, previniendo problemas como la corrosión del acero o la exposición de las varillas. Y por último, la talochadora, que es una regla niveladora de hormigón, es una herramienta fundamental en la construcción para extender, nivelar y alisar el hormigón fresco.